para que en el 2021 la sociedad libre pensadora se volque a las urnas a participar y entonces construyamos esa nueva mayoría en la Cámara de Diputados. Las elecciones se ganan con votos, no con buenas intenciones. Las elecciones se ganan con una plataforma sólida como la que hoy aquí se presenta. El PRD está de acuerdo en contribuir a la construcción de la más amplia alianza posible. Amigos, bienvenidos a su programa Vínculo Político, donde cada semana hacemos análisis de la realidad nacional e internacional. Para los que no me conocen, yo soy Iván Carreño y tengo el gusto de estar con mi amigo y tocayo Javier Molina. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, Iván Carreño, aquí otra vez entusiasmado de estar con nuestros amigos de Vínculo Político para analizar el tema más importante de la semana. Así es, amigos, y el tema más importante de la semana fue: los empresarios alinean al PRI, PAN, PRD en las próximas elecciones contra Andrés Manuel. Es un tema bastante importante y que dio mucho de qué hablar y que va a seguir dando de qué hablar, porque no es la primera vez que se forma un bloque opositor contra Andrés Manuel o contra la 4T. Ya hemos visto varios experimentos de esto, y pues bueno, ahora tomó la forma o el nombre de Sí por México, que va a ser una organización que va a agrupar diferentes partidos políticos a nivel nacional. Dicen ellos que más de 10 partidos y con muchísima gente y representación en todo el país. Sin embargo, los más importantes es el PRI, el PAN y el PRD, que encabezan justamente la oposición a este nuevo gobierno. Yo quiero resaltar algo que es muy importante y que es el eje central de todo este episodio de la historia de México, pues que básicamente los empresarios, hay dos empresarios importantes en esto, que es Claudio X González y Gustavo de Hoyos, el primero cofundador de Televisa y el segundo presidente de la Coparmex. Entonces, estamos hablando de reales personajes políticos económicos, ¿no? Y que básicamente están haciendo los empleadores, que me disculpen los del PRI, del PAN y del PRD, pero pues básicamente son los empleados de estos magnates, de estos millonarios. Y pues me parece una cuestión súper contradictoria, súper ridícula, porque bueno, se supone que esta organización va contra el autoritarismo en México, por la democracia, por la seguridad, el combate a la pobreza, la igualdad de la mujer, ¿no? Y por el medio ambiente, cosa que también hemos hablado y que hay videos de nosotros que han tenido esta bandera, ¿no? Para quererle pegar a Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, la verdad es que, siendo sinceros, pues el PRI no tiene nada que hablar de democracia, el PAN no tiene nada que hablar de seguridad, y el PRD jamás tampoco tiene que hablar nada de eso, ¿no? Entonces, por desgracia, el PRD ha sido ya, dejó de ser un instrumento de lucha, y es un recuerdo doloroso para el Partido Comunista Mexicano, en lo que se transformó el sacrificio de muchísimas personas. Pues básicamente el PRI mató y literal mató y asesinó a cientos de miles de militantes del PAN en su momento, del PRD, ¿no? Cuando apenas se empezó a crear, el PAN le hizo fraude al PRD, y pues ahora todos están juntos en esta alianza deforme que viene para el próximo año, para el Congreso y las 15 gobernaturas. La verdad es que yo estaba leyendo algo de Maquiavelo y me recordó mucho a este episodio que dice Maquiavelo que son muy pocos los que le pueden hacer la guerra abierta al príncipe y que todos pueden conspirar en contra de él, ¿no? Y que básicamente se ejemplifica en que los empresarios, son muy pocos, Claudio y Gustavo de Hoyos, sí pueden decir abiertamente que van contra Andrés Manuel, ¿no? Pero realmente los que detentan también el poder es que todos podamos conspirar contra el príncipe. Y yo espero que el pueblo mexicano se dé cuenta que no necesita venir el empresario, ni grupo tal, ni partido tal, para organizarse y cambiar las cuestiones de fondo que a él le interesan, ¿no? Yo espero que el pueblo mexicano saque una lección de todo esto. Y pues bueno, del otro lado del campo de batalla está Morena, que es bastante popular con Andrés Manuel. También está en alianza política con el grupo empresarial, el Grupo Salinas, y el Grupo Carso, ¿no? El Grupo Carso, presidida por el hombre más rico del país, y Grupo Salinas, presidida por el segundo hombre más rico del país. Entonces estamos viendo cómo se está luchando el empresariado por quedarse en el poder. Y pues bueno, como menciono honorífica antes de terminar, a mí se me hace increíble que Jesús Zambrano
el presidente del PRD, quien fuera estudiante de físico-matemáticas en Sonora, estudiante y guerrillero de la Liga Comunista 23 de septiembre, una guerrilla histórica increíblemente bien formada, radical de izquierda, y que haya sido él torturado y encarcelado en el 74, esté presidiendo ahorita y esté formalizando alianzas con el PRI en todos lados, incluyendo Guerrero, que sufrió muchísimo por causa del PRI más represor de aquellos años. Es increíble, no sé cómo puede llegar uno a deformarse a tanto ideológicamente, pero bueno, mi tocayo, tú eres el politólogo en esto, dime cómo llegamos a esta situación. Bueno, es natural ver que los grupos empresariales que en su momento han operado en contra de López Obrador se están preparando políticamente para tratar de recuperar algo de poder perdido en el 2018. López Obrador, desde que hizo la denuncia pública del Fobaproa, empezó a manejar un discurso político del PRIAN, es decir, la alianza política de facto entre el PRI y el PAN respecto a la implementación de reformas estructurales que se han implementado en el país desde que en México llegaron gobiernos neoliberales. Es decir, solamente en términos de membrete político se cambiaba el partido en el poder, pero no hubo diferencias sustanciales respecto a la política económica, política económica y administrativa de lo que fue las administraciones priistas panistas. O sea, no difiere mucho la forma de operar políticamente y administrar a la nación de Carlos Salinas de Gortari, de Ernesto Zedillo, de Vicente Fox, de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto. Es de ahí del mote del PRIAN. También muchas veces han operado en contra de López Obrador. Hay que recordar que el Consejo Coordinador Empresarial y la Coparmex hicieron campaña abierta en medios de comunicación en contra de López Obrador en el 2006, con las campañas donde decían de que se iba a devaluar el billete de 20 pesos con el niño que le explicaba en la voz de fondo que es una devaluación, o las bicicletas que se caían de las paredes, o las cortinas que bajaban de los negocios, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es nuevo. Aquí lo interesante es de que ya se quitaron abiertamente estos tres partidos, PRI, PAN, PRD, la careta de que representan los intereses de los grupos empresariales que se vieron perjudicados con la llegada de López Obrador. Y vamos a decirlo porque se ven perjudicados. Número uno, porque López Obrador ya no les va a deducir impuestos. Número dos, porque los está haciendo pagar impuestos. Número tres, porque está planteando reformas como la de outsourcing, en donde está planteando que esta figura que va en contra de los derechos, de los intereses de los trabajadores, pueda ser quitada de la Ley Federal de Trabajo, de la Ley del IMSS, y que sea una forma en que ellos evaden pagar sus obligaciones como patrones a la clase trabajadora, ¿no? Entonces, también extrañan las grandes cantidades de recursos que se daban en obra pública directamente a empresas relacionadas a ellos, extrañan los grandes contratos que había hacia ellos en la cuestión de la publicidad gubernamental. O sea, López Obrador le redujo la mitad del presupuesto en gastos de publicidad, y también extrañan mucho tener a un gobernante que esté al servicio de los intereses políticos de ellos y que implementen políticas que les beneficien, ya sean reformas laborales, reformas educativas, energéticas, reformas de las pensiones. Entonces, digo, no son todos los empresarios, y también hay empresarios que tras bambalinas tienen operadores. Mientras tienen una mano con López Obrador, pues en la otra tienen a operadores políticos como el de la Coparmex, que es Gustavo Hoyos, o como Claudio X González, que abiertamente representa los intereses del empresariado salinista, ¿no? Entonces, creo yo que estos tres partidos simplemente ya van a operar de la forma en que quieren ellos, tratar de ser, entre comillas, un contrapeso en el Congreso de la Unión, pero la realidad política es de que ellos no se han dado cuenta de que han sido castigados electoralmente por la incapacidad que han tenido como gobernantes en las administraciones que han tenido al frente del poder federal o en algunas gobernaturas, en donde la corrupción fue galopante, donde los intereses de las élites estaban siempre por delante hacia el beneficio de sus intereses y en contra de las grandes mayorías, donde están hartos de la represión, donde están hartos de cómo ellos estuvieron al frente de la máxima estructura del Estado mexicano, que es el gobierno federal, y de los representantes a nivel local, que son las gobernaturas. Entonces, creo yo que esta estrategia es desesperada, pero no debemos de subestimarlos, porque sin duda estos grupos empresariales van a querer canalizar fuertes ingresos. O sea, ya lo dijo, según algunos trascendidos de los medios, de que el dueño de FEMSA está dispuesto a poner lo doble de ingresos de lo que lo obligaron de pagar impuestos, porque el diablo lo hicieron pagar
9,000 millones de pesos que venía retrasando desde hace muchas administraciones, y está dispuesto a pagar eso porque quiere recuperar alguna fuerza política. Pero para concluir mi intervención, ¿cómo las élites internas del PRI, cómo las élites internas del PAN y cómo las élites internas del PRD van a ponerse de acuerdo para repartirse las posiciones? Porque en el mejor de los escenarios apenas van a poder ser competitivos en 100 distritos de los 300, pero ¿quién va a estar dispuesto a ceder su cuota de poder en un lugar para entregárselo al PRD, para que en cierto lugar el PRD opere a favor del PRI y a su vez ellos puedan operar a favor del PAN? Entonces la rebatinga no va a estar fácil, pero tampoco deberían de verse con benevolencia este tipo de acciones por parte de Morena, porque una realidad es que el único contrapeso real de López Obrador y de su forma de tener popularidad con la gente son los gobernadores. Los gobernadores tienen la capacidad y la maquinaria electoral y política para utilizar sus estructuras clientelares y corporativas de voto duro. Y si esto le sumamos de que lo pueden lubricar con importantes ingresos de empresarios, le van a dar alguna pelea a López Obrador. Entonces, simplemente ya estamos abiertamente en la disputa de dos proyectos de nación. El proyecto que encabeza López Obrador, que entre comillas es un estado benefactor, un estado de bienestar, y el proyecto neoliberal con sus tres partidos, que es el PRI y el PAN. Y el PRD que quiere pegársela a estos dos para sobrevivir. Así es, va a estar bastante canijo esto, y veremos a futuro quién es el enemigo público número uno contra AMLO. Si la oposición que se está formando o el mismo partido Morena que él fundó y que lo llevó a la presidencia. Todavía falta un buen rato para ver quién es el peor enemigo de AMLO. Y como siempre te agradezco, Tocayo, les agradezco a todos ustedes por estarnos viendo. Espero que les haya gustado y que les puedan compartir en sus redes sociales. Muchas gracias. Hasta la próxima, amigos.